Ben, non sei, non recordo agora o nome, Turbón, que un investigador español, non era arqueólogo, que decía que cociñar fixo a humanidade, sería, cocinar hizo al hombre, pero bueno, humanidade, aos homes e as mulleres. Comentei cando fixemos a presentación que nos últimos anos ou nas últimas décadas se desenvolveron toda unha serie de técnicas que nos están permitindo acceder dunha maneira máis ou menos directa non só ao que se comeu en tempos prehistóricos, sino mesmo tamén a maneira en que os alimentos foron preparados. E nos está dando, efectivamente, unha perspectiva non tan só sobre os aspectos, chamémoslle, gastronómicos ou dietéticos, con ser importantes, polo menos para algún de nós, sino tamén ten toda unha serie de perspectivas sociais. Non todo o mundo come o mesmo, non come a mesma cantidade, non come os mesmos produtos, e isto nos pode dar, e nos está dando, unhas referencias, unhas informacións, uns datos extraordinariamente interesantes sobre aquilo que no fondo é o motivo, o leitmotiv, a causa dos nosos desvelos arqueolóxicos, que intentar coñecer a vida da xente, incluída a súa vida social, a maneira en que interaccionan entre eles e tamén a través, utilizando, recurrindo aos alimentos. E aquí neste sentido, e xa non quero falar máis porque senón non lle deixo falar a ela, que é o que importa neste caso, a doutora Cubas ven desenvolvendo nos últimos anos unha serie de proxectos de investigacións interesantísimas e que abrangen unha boa parte da Europa occidental e que teñen que ver precisamente con estas cuestións que acabo de mencionar. Está unha liña interesantísima, para min das máis interesantes que se están desenvolvendo, como digo, nos últimos tempos no eido da arqueoloxía. E máis nada, por favor, Miriam, cando quieras. Bueno, pues muchas gracias. No puedo empezar, obviamente, esta charla sin dar las gracias por estar aquí. Estoy disfrutando un montón estos encuentros por ver a colegas que hacía mucho tiempo que no había visto, por conocer a otros que nunca les había conocido, por generarme muchas ideas, porque la verdad es que ha sido un día y medio intenso, pero creo que han generado muchas ideas y sobre todo a ustedes por venir, porque creo que obviamente nuestra finalidad, como decía Ignacio, nuestra finalidad como investigadores es dar a conocer lo que hacemos y hacerlo lo mejor posible. Entonces, esta es un poco mi idea de hoy. Entonces, lo he estructurado todo en función de este título que le he puesto de Cocinando durante el Neolítico, que a mi madre le ha hecho especialmente gracia, porque yo cocino muy mal. Entonces, como persona que carece de la habilidad y paciencia para cocinar, a mi madre le hace especialmente gracia que mi tema de investigación se centre en esto. Pero es verdad que en los últimos años he centrado bastante mi investigación en identificar no solo las bases de subsistencia que comían las poblaciones del pasado, sino también cómo lo preparaban. Y esto me ha llevado a toda una serie de reflexiones de por qué, ¿no? ¿Por qué he intentado o por qué estamos intentando todos vislumbrar o descifrar el cómo se cocinaba en el pasado? Y esto es porque básicamente la comida es algo muy cultural y posiblemente sea una de las manifestaciones más distintivas de un grupo étnico, de una cultura, de una nación. Hasta tal punto es así que cuando nosotros viajamos, y yo cuando vuelvo a casa esta tarde, seguramente lo que me preguntarán es ¿qué has comido? ¿Has comido bien? ¿Has estado bien? Es lo que preguntan todas las madres, los amigos, y es porque evidentemente la comida y el cómo preparamos esa comida es distintivo en cada una de las zonas y es característico de la sociedad que la realiza. De hecho, no solo en nuestra sociedad, sino también en las sociedades tradicionales, el fuego, la comida, constituye un centro social, donde nosotros intercambiamos ideas, intercambiamos historias y hacemos toda una serie, y establecemos toda una serie de relaciones sociales. Entonces, esa premisa de dime qué comes, te diré quién eres y cómo lo cocinas, creo que son frases que reflejan perfectamente el bagaje cultural de una sociedad.
Además, esta comida como manifestación cultural nos define no solo como sociedad, no solo como grupo social, sino también determinados eventos, determinadas acciones que nosotros hacemos o determinadas celebraciones que las realizamos en torno a la comida. Tenemos comidas para los cumpleaños, comidas para las bodas, comidas... De hecho, podríamos decir que generalmente todos nuestros eventos sociales se articulan, ¿no?, en torno a esa comida y a cómo preparamos esa comida. Entonces, la comida como manifestación cultural la tenemos muy ligado a estos eventos sociales y obviamente también a determinadas épocas del año. No comemos siempre lo mismo, no preparamos nuestra comida siempre igual y esto nos ayuda a identificar, bueno, pues el periodo del año en el que estamos. En Navidad comemos cosas diferentes, más, generalmente también, en más cantidad, y vamos cambiando un poco pues, nuestro menú y nuestra forma de preparar la comida a lo largo del año. Pero indudablemente, la comida como manifestación cultural lo que marcan son distintos lugares. Tenemos marcadas diferencias geográficas en cómo comemos y en cómo preparamos la comida. Si yo les pongo estas imágenes, obviamente sabemos dónde estamos y es clarísimamente representativo del sitio en el que nos encontramos. Entonces, son evidencias que nosotros podemos llegar a explorar en el pasado y que ahora estamos en un momento en el que, si bien no podemos establecer precisamente o todas las recetas de cocina, que sería un poco lo ideal, ¿no?, cómo fueron esas recetas en el pasado, sí que podemos empezar a arrojar hipótesis de cómo se preparaba la comida. Y obviamente junto a la comida va la bebida. Nosotros no solo nos caracterizamos por qué comemos, cómo lo preparamos, sino también por lo que bebemos. No bebemos los mismos vinos en una zona que en otra, no bebemos las mismas cervezas, no bebemos los mismos zumos. Entonces, son aspectos que podemos empezar a estudiar a partir del registro arqueológico. Y a ello debemos unirle, sin ninguna duda, el valor económico que tiene. La comida, las prácticas culinarias cada vez más, tienen muchísimo valor económico. Hay escuelas de cocina, cada vez son más y mejores los restaurantes, hay toda una industria, obviamente, por detrás de la preparación de la comida y, obviamente, por detrás de algunos productos. Entre los productos que tienen bastante relevancia, obviamente, tenemos los productos manufacturados, pero dentro de la industria alimenticia también tiene muchísima importancia la elaboración de, por ejemplo, los productos lácteos. Y he elegido esto, por ejemplo, obviamente no es fortuito, lo he elegido bastante aposta, porque es uno de los aspectos en los que me voy a centrar a lo largo de esta charla. Entonces, ¿por qué ahora mismo nos centramos en la comida? Bueno, la comida lo que nos va a permitir es no solo reconstruir esas dietas del pasado, esa base de subsistencia, sino también abordar o proponer algunas hipótesis sobre esos aspectos más sociales. Entonces, ¿qué nos dice esta comida del pasado? Bueno, pues lo que nos dice es básicamente cómo se alimentaban estos grupos humanos, cómo procesaban sus recursos y, obviamente, cómo los conservaban. Y suelo establecer como dos grandes líneas de evidencia, que si bien es cierto que no podemos decir, y mucho menos cuando hablamos de comportamientos humanos, si esto es A o B, sí que podemos diferenciar como dos grandes grupos. Por un lado, podemos diferenciar la evidencia visible, es decir, aquella evidencia cuyos restos los podemos recuperar y los vemos cuando estamos excavando. Son los restos arqueozoológicos, sobre todo, y los restos botánicos. Y junto a esa evidencia tenemos otro tipo de evidencia que cada vez más somos capaces de recuperar en el registro arqueológico, que es la evidencia invisible, que es toda esa recuperación de biomoléculas orgánicas, o de moléculas orgánicas, mejor dicho, que recuperamos del material y del que ya Marta nos habló bastante ayer. Entonces, vamos a ver un poco cuál es esa evidencia y cómo vamos a intentar conjugarla para ver cómo explorar esas recetas de cocina en el pasado. Bueno, como les decía, esa evidencia visible, lo que nosotros vemos como arqueólogos y arqueólogas en los yacimientos arqueológicos, son los restos materiales del pasado de las actividades humanas. Entonces, lo que vemos son restos de fauna, como vimos ayer, nos enseñó Javier, muy fragmentados generalmente. Vemos restos de todo tipo de animales que se consumían, que ya pueden ser, bueno, pues herbívoros, pueden ser peces, pueden ser moluscos, todos aquellos animales que reflejan una explotación del medio terrestre o del medio marino y que además nos está diciendo qué es lo que se consumía. Estos patrones de consumo se establecen generalmente a partir de lo que se denominan las marcas de corte, que es esto que aparece aquí. Son esas marcas dejadas por los instrumentos líticos, generalmente de piedra,
siles mayoritariamente, que deja unas marcas sobre los huesos y que nos dice cómo se estaban explotando esos animales y, obviamente, qué animales estaban consumiendo. Entonces, a partir de esto, esta evidencia arqueológica de lo que nos está hablando es básicamente qué es lo que están consumiendo, cuál es la base de subsistencia y cómo están explotando esos animales. Generalmente, la presencia de los animales en los registros arqueológicos está sobrerepresentada, igual que después vamos a ver en los análisis cerámicos. ¿Por qué? Porque es un resto arqueológico que generalmente se conserva muy bien y que además es fácilmente visible por todos los arqueólogos. Incluso cuando estás empezando a excavar, lo primero que vas a reconocer son los huesos. Es lo más fácil de distinguir. Sin embargo, hay otras evidencias en el registro arqueológico, como puede ser el arqueobotánico, las evidencias de plantas que no son tan fáciles de distinguir en el campo. Son visibles, puesto que es verdad que son fragmentos de plantas, fragmentos de carbones, trozos de semillas, lo que encontramos en los yacimientos, pero no es tan visible cuando estamos trabajando en el campo. Requieren de otras estrategias de recuperación, generalmente un tratamiento del sedimento en el laboratorio, hay que flotarlo, buscarlo, cribarlos e ir buscando esos carbones y esas semillas. Pero es verdad que están dando resultados espectaculares, tan espectaculares como los dos que he elegido aquí, que sin ninguna duda fue una de las noticias arqueológicas del año, la identificación de los orígenes del pan, que para nosotros es un recurso bastante cotidiano y que además nos refleja no solo qué tipo de cereales se consumían, sino cómo se consumían, cómo se procesaban, qué tipo, ¿no?, de consumo estamos haciendo de ese recurso. Y también les he puesto este ejemplo de aquí, que este es el consumo de los tubérculos, el consumo de las setas. Es un ejemplo publicado en el año 2020 del yacimiento de La Draga, que son una de las primeras evidencias de este consumo de recursos en la península ibérica. Entonces, a pesar de los esfuerzos que requiere la recuperación de estos restos arqueobotánicos, de estos restos de plantas, semillas, raíces en los yacimientos, es verdad que cuando conseguimos recuperarlos, tenerlos y estudiarlos, suelen ofrecer unos resultados bastante espectaculares y nos amplían mucho el espectro de lo que podemos identificar a priori como un arqueólogo habitual. Obviamente, otra fuente u otra línea de evidencia de cómo podemos reconstruir esta comida o esta base de subsistencia en el pasado son los restos materiales. Y entre los restos materiales les he destacado dos que a mí me parecen especialmente interesantes porque me dedico a ello, entonces obviamente todo el mundo cree que su periodo histórico es el más interesante. Les he destacado una hoz, que es un útil, obviamente, que se utiliza en la siega del cereal, y que nos está dando idea, por tanto, de la importancia de esa actividad dentro de la sociedad, y les he destacado esto de aquí. Estos recipientes de aquí se publicaron en el año 2019 como los primeros biberones de la prehistoria, y es una de esas aplicaciones de la arqueología biomolecular que nos permiten proponer determinadas hipótesis sociales como el cómo se mantenían y cómo se alimentaban a los bebés en estos momentos. Sin ninguna duda, a mí me dio un poco de envidia, de reconocer, de envidia sana, el trabajo, porque se basaba en estas vasijas donde identificaron que habían sido utilizadas de forma recurrente para la contención de productos lácteos y que seguramente se habían utilizado en la alimentación de estos bebés. Entonces, permitían proponer una narrativa histórica, que es a lo que pretendemos todos, a lo que pretendo yo y a lo que pretendemos todos, que es proponer una narrativa, una historia de cómo esas sociedades vivían en el pasado a través de distintas líneas de evidencia. Otra de las líneas de evidencia, y posiblemente una de las más controvertidas, es el propio registro arqueológico. En la prehistoria reciente, a partir del Neolítico, cuando se introducen los primeros cereales domésticos, las primeras cabañas ganaderas, uno de los restos o del registro arqueológico que más empieza a abundar van a ser este tipo de campos de silos. Los campos de silos no son más que campos de agujeros en el suelo que siempre hemos relacionado con las actividades de almacenamiento, pero es verdad que tenemos muy poca evidencia directa de que eso sea verdad. La mayor parte de los campos de silos que conocemos no lo podemos ascribir absolutamente a ninguna función y en algunos casos incluso están amortizados con muertos, depositan muertos en el interior y acaban siendo utilizados como estructuras funerarias. Con lo cual es verdad que siempre hablamos de los campos de silos como estructuras de almacenamiento, pero hay muy pocas estructuras de este tipo. De hecho, el registro arqueológico, especialmente
para el Neolítico, estamos hablando de cronologías en torno a hace 6.000 años, carece de estructuras relacionadas con el almacenamiento y con la preparación de comida. La preparación de comida se entiende que se lleva a cabo en hogares, que a veces están presentes y a veces no en los yacimientos, y se entiende que el almacenamiento se lleva a cabo en estas estructuras de silo. Pero, como les digo, son estructuras que, bueno, aparecen, pero no son mayoritarias, ni mucho menos, en el registro arqueológico. Junto a esas líneas de lo que he denominado evidencia visible, en los últimos años, como también comentaba Marta, está muy en boga lo del análisis de la evidencia invisible. Y aquí me gustaría hacer un inciso. También coincido en que este análisis biomolecular, que se ha puesto muy de moda, parece que es lo último en arqueología, que es rompedor, no es así para nada. Lleva una larga trayectoria de investigación, una larga trayectoria de aplicación, que se inicia obviamente con las primeras dataciones de carbono 14 y ahora mismo se mantiene obviamente con el estudio de otros isótopos. Pero esto nos permite ya remontarnos a los años 1950. Entonces, a todos nos encanta decir que somos adalid de nuestra parte, ¿no?, de nuestro granito de arena. Pero desgraciadamente esto no es así, no somos adalices de nada. Lo que somos son pequeños granitos de arena que vamos sumando y sumando a los esfuerzos anteriores. Entonces, esta llamada revolución del análisis biomolecular no viene a ser más que una gran acumulación de datos que tenemos en la actualidad. Entonces, este análisis biomolecular lo que nos permite es recuperar estas moléculas orgánicas del registro arqueológico. Tradicionalmente se había realizado a partir de restos orgánicos, es decir, a partir de huesos recuperábamos básicamente la proteína, recuperábamos en algunas ocasiones carbohidratos, recuperábamos los lípidos. Sin embargo, en los últimos años, esta recuperación se hace también a partir de materiales de soporte inorgánico, es decir, a partir de cerámicas, a partir de restos líticos, a partir de molinos de mano. Y esto es un poco la novedad de los últimos ya bastantes 30 o 40 años. Entonces, básicamente, la evidencia invisible se ha centrado tradicionalmente en esto, que es la recuperación del colágeno de los muertos. Y esto nos permite establecer, una vez que recuperamos esta proteína, saber más o menos de qué entorno procedía el alimento que estaban consumiendo estas sociedades, estos humanos. Esto obviamente requiere dos cosas. En primer lugar, tener una buena conservación de los restos orgánicos. Necesitamos tenerlos muertos para poder analizarlos, porque si no, no podemos analizarlos. Y también nos induce o nos obliga un poco a tener esos valores de referencia de base de los que hablábamos también para el estroncio. Necesitamos tener unos valores base para saber pues cuál es el valor de estos recursos en la costa, en el interior, y así poder comparar. Todos estos recursos o todos estos análisis, mejor dicho, biomoleculares, siempre requieren de valores de referencia. Es decir, tenemos que compararlo con algo porque por sí solos no sirven para mucho. Entonces, la aplicación de estas técnicas de investigación ha permitido en los últimos años contar con grandes corpus de datos. Y entre estos grandes corpus de datos están la reconstrucción de las dietas en la transición entre los últimos grupos de cazadores-recolectores y los primeros grupos de agricultores que estarían aquí. Les he puesto estos dos gráficos. Estos dos gráficos se leen básicamente como los barcos, igual. En el eje X tenemos el valor del carbono y en el eje Y el valor del nitrógeno. Y les he puesto aquí dos clústeres, uno de ellos aquí con los pececitos, que serían aquellos individuos que consumen mayoritariamente recursos marinos, y otro en la parte de abajo, que serían aquellos individuos que consumen mayoritariamente restos terrestres. Restos terrestres en general, porque los análisis actualmente, el análisis de isótopos estables, no nos permite identificar qué tipo de recurso concreto, que de esto vamos a hablar también, porque es una de las limitaciones de este tipo de estudios. Entonces, lo que nos ha permitido ver la acumulación en los últimos años de estos tipos de datos es que las poblaciones de cazadores-recolectores tienen una dieta mucho más diversificada que las poblaciones de agricultores, que serían estas de aquí. Vemos que en las poblaciones de agricultores los individuos están consumiendo siempre el mismo tipo de recursos, lo cual quiere decir no solo que comen lo mismo, sino que seguramente se mueven menos y que además seguramente tienen un control sobre esos recursos. Entonces, esto ya nos permite proponer hipótesis un poco más sociales sobre cómo se están estableciendo esa relación, ¿no?, entre los seres humanos y el medio ambiente.
Esta transición entre los últimos grupos de cazadores-recolectores y los primeros agricultores se muestra no solo en su alimentación, sino también, obviamente, en su cultura material, en qué tipo de materiales nos encontramos en los yacimientos arqueológicos, dónde viven, cómo se mueven. Va a ser una nueva base económica que transforme, básicamente, todas las esferas de las comunidades humanas. Pero a pesar de los esfuerzos que se han hecho, especialmente en la península ibérica, para reconstruir estas bases de subsistencia, no son tantas las informaciones que tenemos de cómo se cocinaban estos alimentos, de cómo se procesaban. Sabemos que los grupos de cazadores-recolectores del Paleolítico, especialmente los del Paleolítico superior, llevaban a cabo a veces un procesado, es decir, un cocinado de sus alimentos directamente sobre las hogueras, porque muchos de estos restos de fauna aparecen quemados. Entonces, en algunos casos, esa combustión que presentan los huesos nos está diciendo que están cocinando directamente sobre las hogueras y que además posiblemente estaban utilizando algún tipo de recipiente, como recipientes de madera o cestas, quizá, que tienen algunos problemas, y es que obviamente en el registro arqueológico no aparecen, que más quisiéramos nosotros, y que además no se pueden utilizar directamente sobre el fuego. Entonces, reconstruir cómo se cocinaba en el Paleolítico es bastante difícil a partir de la evidencia arqueológica que disponemos. Sabemos que en ocasiones utilizaban la carne y la cocinaban directamente sobre el fuego, pero, por ejemplo, no sabemos cómo cocinaban los recursos vegetales, porque no tenemos una evidencia directa de cómo ocurre esto. Sin embargo, hay un momento en la prehistoria en la que aparece una nueva tecnología, y esto sí que es un poco autobombo, porque como es a lo que yo me dedico, siempre le tengo que dar un poco de bombo, y es que a partir de los momentos finales del Pleistoceno se introduce la cerámica. Y la cerámica, sin ninguna duda, es una tecnología que modifica completamente el panorama de la cocina. Porque esta cerámica, cuando aparece en las distintas partes del mundo, siempre va a aparecer vinculada a actividades culinarias. Y me refiero a la aparición de la cerámica como recipiente cerámico, porque no es la primera vez en toda la prehistoria que aparece barro cocido. Hay momentos anteriores en los que aparece, asociados a una función posiblemente más ritual, más simbólica, pero cuando aparecen los recipientes de cerámica, las vasijas cerámicas, estas aparecen siempre vinculadas a las actividades de cocina. Y es porque las cerámicas presentan una ventaja tecnológica frente a los recipientes de madera o a las cestas, que es que las podemos poner directamente sobre el fuego. Entonces, poniéndolas directamente sobre el fuego, nos permite cocinar en esas hogueras cualquier cosa en su interior. Entonces, estas cerámicas, una reconstrucción, una experimentación que hicimos en el Centro de Arqueología Experimental, fueron estos recipientes cerámicos puestos directamente sobre el fuego que nos permiten cocinar distintos recursos. Entonces, esos recursos, cuando los estamos cocinando, generan una especie de residuo, un residuo orgánico. Y ese residuo orgánico es el que somos capaces de analizar en la actualidad. Hasta tal punto es así que el análisis de cerámicas que aparecen hace 16.000 años en la zona de Japón, somos capaces de recuperar esas moléculas orgánicas, analizarlas y ver qué se cocinó en su interior. Si bien es cierto, es que debo hacer aquí un impasse, y es que esto es muy bonito para venderlo, pero es verdad que los análisis tienen sus limitaciones, porque ninguno de nosotros se compraría o haría una cerámica para usarla una sola vez. Obviamente las cerámicas son útiles multifuncionales y polifuncionales, es decir, los vamos a utilizar muchas veces hasta que se rompen, porque no vamos a hacer un recipiente para usarlo una vez. Entonces, a lo largo de toda su vida, a lo largo de todos esos episodios de cocina, se va generando un residuo, más otro residuo, más otro residuo. Entonces, lo que nosotros analizamos en la actualidad es el sumatorio de esa vida. Es decir, no estamos analizando un evento de cocina concreto, sino que estamos analizando todos los eventos de cocina que tuvieron lugar sobre la vida útil del recipiente. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay determinados alimentos que son más grasos que otros. Todos lo sabemos, porque todos estamos como muy obsesionados con el consumo de las grasas. Entonces, obviamente, hay alimentos que son más grasos que otros. Y generalmente esos alimentos más grasos dejan la formación de más residuo, con lo cual son los que están mayoritariamente representados en el registro arqueológico. Entonces, estas actividades de cocina dejan dos tipos de residuo. Por un lado, dejan un residuo visible, que es esto, ¿no? Esto es
bueno, el no va más de lo que me puede pasar en la vida, que es encontrarme un montón de vasijas con la comida dentro. Entonces, básicamente es coger la comida y todo lo que se te ocurra lo puedes aplicar. Esto es lo que se denomina un residuo visible, donde tenemos en el interior restos de toda esa comida. Pero es verdad que obviamente su preservación es muy escasa en el registro arqueológico y además obviamente solo se da en determinadas condiciones. En este caso es una cerámica preciosa del yacimiento de Mast Farm de Inglaterra, pero es pues una cosa rara, ¿no?, en el registro arqueológico, porque lo normal es que esto no aparezca. Lo más habitual frente a estos residuos, donde incluso podemos ver la estructura, podemos ver si hay una superposición de alimentos, podemos ver si se mezclan cereales con leche, con recursos, con algún tipo de animal, podemos hacer todos los tipos de análisis que queramos, desde el análisis botánico habitual al arqueozoológico. Bueno, aquí pues la imaginación y la creatividad es lo que cuenta y cualquier cosa que se le quiera aplicar y se pueda es bienvenida. Pero lo normal es que esto no pase. Y lo normal es que las cerámicas, el residuo que nosotros recuperamos, o al menos el residuo al que yo me suelo dedicar habitualmente, es lo que denominamos un residuo no visible, que es el residuo que se almacena en los poros de la pasta. Les he puesto aquí un escáner, esto es una lámina delgada que se dice, que viene a ser, cuando aparece en el yacimiento una cerámica, lo que solemos hacer es cortar una sección, pegarla en un vidrio y pulirla. Así conseguimos una muestra pegada a un porta para analizar al microscopio. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque la identificación de cada una de estas piedras, de qué tipo de arcilla, de qué tipo de poros, de vacíos tiene esa cerámica, nos permite identificar de dónde procede la arcilla. Entonces, cuando analizamos un material, cuando analizamos cerámica, este es el primer análisis que solemos hacer, ver cómo se estructura, cómo es la estructura de esa cerámica. Y aquí podemos ver, en esta que aparecen aquí, ven toda una serie de rayitas que se disponen de forma un poco caótica, así un poco al tuntún, por la sección cerámica que son los poros. Esos poros, si tienen cerámica en casa y se rompe, pueden ver en la sección, en cualquier sección, que las cerámicas que están hechas a mano tienen una porosidad muy alta, es decir, tienen vacíos, muchos vacíos en su interior. Y en esos vacíos es donde queda encapsulado ese residuo no orgánico. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque en los episodios de cocina, cuando nosotros ponemos el recipiente encima de la hoguera, el calor provoca que se dilate, como todo. ¿Hace calor? Pues se dilata. Esa dilatación provoca la apertura de esos poros. Entonces, el residuo pasa al interior de la pasta, es decir, se empapa la pasta arcillosa. Cuando retiramos el recipiente del fuego, lo que pasa es que se enfría y entonces se retrae. Y con esa retracción lo que pasa es que se cierran los poros. Entonces, a lo largo de los episodios de cocina, eso pasa una, otra y otra vez. Entonces, en los poros se va acumulando, se va encapsulando residuo orgánico tras residuo orgánico. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio básicamente es recuperar el residuo orgánico que aparecen en esas líneas de vacío dentro del interior de la pasta. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, pues es relevante porque hay muchas zonas del mundo donde no se conservan los restos orgánicos, entre ellas Galicia. Hay muchas zonas del mundo donde el que no haya restos orgánicos no permite ni siquiera datar los yacimientos, no sabemos qué cronología tienen. Y la recuperación de esta materia orgánica nos permite también datar por carbono 14. Entonces, es una línea de investigación que está abriendo un montón de posibilidades, especialmente en aquellas zonas del globo donde no se conservan los restos orgánicos. Es una forma de recuperar restos orgánicos a partir de materiales inorgánicos. Entonces, básicamente, estas son las evidencias en las que nos encontramos. Y son las que nos hemos encontrado, básicamente, en toda la exposición o todos los ejemplos que les voy a mostrar. Una vez que somos conscientes de que tenemos esas cerámicas, de que son cerámicas porosas, de que tienen mucho vacío en su pasta arcillosa, podemos proceder a la recuperación de esas biomoléculas orgánicas. Y esas biomoléculas orgánicas se extraen en el laboratorio. Es un protocolo de laboratorio muy bien establecido en los estudios de medicina y de química biomolecular, que nosotros en el ámbito de la arqueología lo que hemos hecho es una readaptación de esos protocolos ya existentes en otras disciplinas. Entonces, partimos
de esto de aquí, o de esa supuesta reconstrucción de los eventos culinarios en el pasado, ¿no? De cómo se cocinaba en el pasado, y acabamos aquí. Eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Tiene algunas limitaciones, como que es un análisis bastante agresivo. Ven aquí, esta es una cerámica del yacimiento de Amoreiras, en Portugal. Esta es donde cogimos la muestra, ven que básicamente es un agujero. Hay que hacer un agujero en el interior de la cerámica. Entonces, hay veces que es posible y hay veces que no es posible, porque obviamente con materiales de museo pues es bastante complicado. Entonces, básicamente lo que hacemos, seguimos un protocolo habitual y normal en cualquier disciplina de química orgánica. Hacemos esa separación y selección de la muestra, aproximadamente partimos de 2 gramos de polvo, porque lo que estamos buscando son esas biomoléculas, extraemos los componentes, adquirimos los datos e interpretamos los resultados. Es decir, lo que hacemos cualquiera cuando planteamos una pregunta. Es nuestra forma de deducción tradicional en nuestra vida diaria. Entonces, básicamente, a partir de esto, pasamos al labo y en el labo acabamos analizando nuestra muestra por cromatografía de gases y espectrometría de masas. Estos análisis nos van a dar 2 tipos de resultados. 2 tipos de resultados que varían en función de cómo hayamos hecho el protocolo de análisis inicial, porque no todos los laboratorios analizan igual, no todas las cromatografías son iguales, entonces tenemos que ir ajustando los parámetros para que sean comparativos. Pero básicamente obtenemos 2 tipos de datos. Por un lado, obtenemos la asignatura e identificación molecular, es decir, obtenemos la cromatografía y la espectrometría de masas, que es esto de aquí. En estos gráficos de aquí, básicamente tenemos el eje X, que es el tiempo, cuánto tiempo ha pasado desde que hemos metido la muestra en el cromatógrafo, y el eje Y, que es la abundancia. Visto así, yo cuando empecé dije, bueno, esto es súper fácil. 2 ejes, pues esto será identificar. Además, en química orgánica, que juegan 3 elementos, oxígeno, carbono, hidrógeno, tampoco podía ser muy complicado. Sí, lo es un poco. Es verdad que es bastante interesante, porque es una aplicación muy interesante a la arqueología, que aprendes un montón. Requiere mucho esfuerzo, eso sí, pero básicamente lo que se hace es, a partir, cada uno de estos picos es un componente, y cada uno de estos componentes se identifica a partir de lo que aparece aquí. Esto de aquí viene a ser el patrón de fraccionamiento iónico, que es muy rimbombante, pero básicamente viene a ser cómo se rompe la molécula a medida que la vamos calentando. No es más que eso. Y ese patrón es una especie de huella dactilar de cada uno de los componentes orgánicos. Entonces, cada componente orgánico tiene un patrón concreto. Entonces, básicamente, tienes que ir pinchando pico a pico a ver cuál es su patrón e identificar elemento a elemento. Como no podía ser de otra manera, en arqueología hay veces que nada es fácil, que todo te sale un poco retorcido, y básicamente en arqueología una de las cosas que tenemos, especialmente en prehistoria, es el tiempo del que hablaba Ignacio. Y el tiempo para nosotros es fundamental, porque el tiempo no solo es tiempo prehistórico, sino que el tiempo degrada. Entonces, esa degradación lo que hace es que nuestras moléculas no sean una huella dactilar directa del alimento, sino que es una huella dactilar degradada del alimento. Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos estudiando es la degradación del alimento que se cocinó en el recipiente. Entonces, y aquí, obviamente, es paciencia, tiempo y ganas de aprender. Pero, en principio, existen algunos biomarcadores arqueológicos, es decir, algunos patrones, algunas espectrometrías de masa que son características de algunos elementos. Desgraciadamente, a estas alturas puedo decir que no he visto nunca ninguno. A pesar de haber analizado más de 1000 cerámicas, no he visto nunca un patrón claro de esto es esto. Y he hecho así y he dicho, guau, qué bonito. Eso no me ha pasado nunca. Entonces, básicamente, jugamos siempre con la combinación de estos datos moleculares con esto de aquí, que son los isótopos. Los isótopos lo que hacen es establecen ese valor isotópico del que también hablaba Marta a partir de 2 elementos, de 2 ácidos grasos en concreto. ¿Y por qué de esos ácidos grasos? Bueno, pues porque son los más abundantes en todos los alimentos. Lo que cogen son el ácido graso esteárico y palmítico, que hay en todos los alimentos que consumimos los seres humanos. Entonces, la relación entre esos 2 alimentos lo que nos permite establecer son estos grupos. Nos permite saber si en esos recipientes han cocinado recursos marinos,
grasas de animales no rumiantes, grasas de animales rumiantes y los recursos lácteos. Y aquí es donde quiero señalar otras dos limitaciones del método. El método no identifica alimentos concretos, es decir, no nos va a decir, no, están cocinando ovejas. No, eso no lo va a decir. Nos va a decir, está cocinando grasas de animales rumiantes, pero rumiantes son casi todos los animales que se consumen. Entonces, aquí es fundamental la comparación con otras disciplinas, con otros estudios del mismo yacimiento, de la arqueozoología, de los restos de peces, de los moluscos, porque obviamente esto es lo que nos va a ayudar a identificar si se trata de un animal u otro. El análisis cerámico no nos va a ayudar a identificar eso. Y el segundo problema, o bueno, problema no, porque esto queda muy feo, la segunda limitación que tiene el análisis es que, como pueden ver, están sobrerepresentados los recursos cárnicos. Seguramente en prehistoria, tanto que nos gusta hablar de la dieta paleolítica, seguramente en prehistoria, durante toda la prehistoria, los principales recursos, los principales alimentos que consumimos fueron los vegetales. Y estos vegetales están siempre infrarrepresentados en el registro arqueológico, de ahí la idea de la dieta paleolítica. Es impensable que estábamos consumiendo todo el rato proteína cárnica. Posiblemente nuestro mayor aporte, igual que pasa hoy en día, nuestro mayor aporte es un aporte vegetal. Entonces, ese aporte vegetal, desgraciadamente en estos análisis, también está infrarrepresentado. De hecho, no existen valores de referencia para identificar esos recursos en las cerámicas. Pero eso nos permite establecer estos grandes grupos, sobre todo los marinos, los terrestres y esos tipos de terrestres, y nos permite hablar de algunos recursos que no los podemos identificar en el registro arqueológico de otra manera, como son los recursos lácteos. Y esto seguramente sí que es una de las grandes aportaciones que tiene el método. El método nos ha permitido identificar estos restos, el cómo se consumía la leche, cómo se produce la leche, qué rol o qué papel tiene ese recurso en las sociedades del pasado y seguramente, bueno, sin ninguna duda, es una de las grandes aportaciones del método. Entonces, nos podemos identificar, o se pueden identificar, básicamente 6 grandes grupos de alimentos a partir de la combinación de esa asignatura isotópica con los biomarcadores moleculares. Podemos identificar las grasas animales, que es lo mayoritario en el registro y que se identifican con relativa facilidad. Los aceites de plantas, que bueno, son complicados, pero sí que hay algunos marcadores que nos permiten hablar de cuándo están presentes los aceites de las plantas en la cocina que se está realizando en esos recipientes. El tercer grupo, que sin ninguna duda es mi favorito y en el que estoy volcando todos mis esfuerzos, que es la identificación de los cereales, el cómo podemos identificar la explotación de los cereales domésticos a partir de su cocinado o de su procesado en los recipientes cerámicos. El cuarto grupo, que serían los aceites marinos, que es una de mis grandes frustraciones, como bien sabe Ramón. El quinto, que sería la cera y la miel de abeja, que es un recurso que de otra manera no se puede identificar en el registro arqueológico, solo a partir de este análisis orgánico de las cerámicas arqueológicas. Y el número 6, que serían las resinas. El uso de las resinas en los recipientes generalmente no se utilizan para consumir, sino más bien para impermeabilizar el interior de los recipientes. Entonces, podemos hablar de estos 6 grandes grupos de alimentos. Hay veces que te dicen, claro, es que siempre me dices que son recursos animales. Bueno, es que es lo que más hay, es que no puedo hacer nada. Pero es verdad que hay otras veces, bueno, que se pueden identificar o que se pueden ir añadiendo datos, al menos, para hacer estos bonitos mapas de consumo y de cocina en el pasado. Y a eso me voy a remitir. Entonces, les decía que la cerámica, no solo porque sea mi especialidad, sino porque es verdad, es un recurso, es una tecnología muy interesante que surge en un momento dado de la prehistoria y surge hace aproximadamente 16.000 años. Durante muchísimos años ha habido una trayectoria historiográfica que viene con el propio concepto de neolítico, de que la cerámica estaba unida a la ganadería y la agricultura doméstica, ¿no? La cerámica era igual al neolítico. Afortunadamente, hoy por hoy sabemos que esto no es así, aunque todavía se sigue leyendo. Sabemos hace aproximadamente 10 años, un poco más quizá, de que esa cerámica surge en 3 núcleos
geográficos bien establecidos, en Rusia, Japón y China, que son las cerámicas más antiguas que hay en todo el mundo, y que estas cerámicas surgen vinculadas a unas prácticas culinarias concretas. Sus formas son estas, en las que no voy a entrar, pero estas cerámicas surgen en grupos de cazadores-recolectores, es decir, todavía son grupos móviles, son grupos nómadas que están todo el rato moviéndose por el territorio y que en un momento desarrollan esta tecnología vinculada, sobre todo, al cocinado de recursos marinos. Entonces, esta cerámica surge con una cualidad relacionada con la cocina, es decir, es una tecnología culinaria donde están cocinando uno de los recursos que más consumen en estos momentos, que son los recursos marinos. Pero a partir de estas cerámicas preciosas de hace 16.000 años, de las que yo estaría encantada que apareciesen en el resto de Europa, obviamente esto se extiende por todo el continente, tanto por el continente euroasiático como por el norte de África, y se introduce en distintas cronologías, con distintas características tecnológicas y vinculada a distintas recetas de cocina en cada uno de los territorios. Entonces, en el continente europeo, ¿cuáles son las primeras cerámicas que nosotros encontramos? Bueno, pues las primeras cerámicas que encontramos se trata, sin ninguna duda, de esas cerámicas vinculadas al procesado de los recursos lácteos. Lo que tienen, o esas cerámicas se vinculan, sobre todo, al cocinado de la leche. Cocinado de la leche que no sabemos si se produce de forma aislada o con otros alimentos, pero parece que tiene una importancia especialmente relevante desde el momento de la aparición de esta tecnología en el sur de Europa. Hasta los años 2000 se consideró que esta explotación de los productos lácteos no se daba en el primer neolítico, sino que se daba a partir del cuarto milenio. Entonces, una de las primeras barreras que rompieron este tipo de análisis es que pues se retrotraía la explotación de la leche casi 2 milenios. Entonces, las primeras cerámicas que aparecen en el continente están, sin ninguna duda, influenciadas por lo que pasa en Próximo Oriente, y de Próximo Oriente, obviamente, se van extendiendo por toda la cuenca mediterránea. Y esta expansión de las cerámicas, siempre se ha estudiado la morfología, la decoración, sabemos qué forma, qué decoración tiene. Pues estas primeras cerámicas que aparecen se vinculan en su mayor parte a esa explotación de los recursos lácteos. Es decir, son cerámicas de cocina. A pesar de que están pintadas, a pesar de que están decoradas, pueden tener una decoración bícroma, monócroma, como queramos, pintadas en distintos colores, con decoraciones más o menos complicadas o barrocas. Generalmente siempre se vinculan con esa actividad culinaria, es decir, para ellos comer, cocinar y hacerlo en un recipiente, además bien trabajado, es importante, porque culturalmente para la sociedad, culturalmente para el grupo, es importante. A partir de ahí se empiezan a expandir por todo el Mediterráneo, y en estos gráficos solo les he señalado esta parte de aquí abajo, que es la que más me interesa, para que ustedes vean la importancia mayor o menor que tienen esos recursos lácteos. Recursos lácteos que son muy importantes en los primeros momentos en la zona de Anatolia y pierden importancia en el Mediterráneo central. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir básicamente que ellos están adoptando el cómo hacer los recipientes cerámicos, pero le están dotando de otro valor cultural, porque están cocinando otras cosas. Entonces, básicamente le están dotando de un valor que no tienen. Ellos adoptan la tecnología y le dan su propio significado social. Entonces, lo que están cocinando es otra cosa, a pesar de que la decoración pueda ser más o menos igual, a pesar de que la tecnología pueda ser más o menos igual, le están dando un valor social, un valor culinario completamente diferente. Y obviamente esto se va expandiendo por todo el continente. Lo que hemos visto es esta zona aquí, se expande por toda la península itálica y llega a la península ibérica. ¿Qué nos dice este escenario? ¿Qué nos dice esta gran figura de cómo se introduce la cerámica? Pues de nuevo les he vuelto a resaltar aquí, en el cuadrado, estos son los recipientes, las muestras en cada una de las zonas que reflejan la importancia de la leche. Entonces, se pueden hacer una idea, cada puntito de esos es una cerámica analizada. Entonces, tendremos en la parte de abajo, señalado con esos cuadraditos naranjas, todos los recipientes que presentan evidencias de leche, y en los otros, los que están orientados a la explotación de la carne.
Entonces, vemos cómo fluctúa, ¿no? Cómo fluctúa el papel, el rol de estas cerámicas en cada una de las zonas. En unas zonas se va a cocinar leche, en otras zonas se va a cocinar carne. Vemos cómo este valor social y cultural y culinario de la cerámica se va modificando de una zona a otra. Pero obviamente nuestro tema de investigación interesante, el que nos interesaba a Ramón y a mí, porque ha sido uno de los grandes apoyos, era qué pasaba, ¿no?, en la península ibérica, que ha sido una de mis obsesiones en los últimos años, porque la península ibérica presenta unas características muy peculiares. Somos el extremo del continente europeo. Además, estamos relacionados, obviamente, con el continente europeo, pero también con África. Y además tenemos dos zonas muy marcadas dentro de la península ibérica, que es la mediterránea y la atlántica, que desde la prehistoria se comportan de forma completamente diferente. Y esta ha sido una de nuestras obsesiones en los últimos años. Entonces, en la península ibérica tenemos algunos análisis. Fundamentalmente tenemos los análisis procedentes de la costa mediterránea, donde ven que la presencia de leche es muy, muy bajita frente a la de otros recursos como los cárnicos. Aquí vemos que esta presencia de leche, que sería la primera caja que aparece aquí, es muy baja, su frecuencia es muy baja en los primeros momentos y aumenta de forma importante en los segundos. Pasa lo mismo en el sur de la península ibérica, en esta zona de aquí, donde el escenario nos está marcando lo mismo. Las cerámicas neolíticas se orientaron fundamentalmente a la cocina de recursos cárnicos y, en algunos casos, se han encontrado evidencias del procesado de plantas, si bien es cierto que es lo minoritario. Ese es un poco el panorama que tenemos para el Mediterráneo. Pero, ¿qué pasa con el resto de las zonas? Bueno, los datos son muy escasos para el interior peninsular, donde solo está analizado el yacimiento del Portalón, en la Sierra de Atapuerca. Tenemos 5 recipientes, con lo cual la muestra es nimia, no podemos compararlo con casi nada, pero también sigue un poco esa tendencia, ¿no?, del Mediterráneo, donde hay muy poca presencia de recursos lácteos y una mayor presencia de cerámicas donde se cocina carne. Pero lo que a nosotros nos interesaba era esto, nos interesaba el Atlántico. ¿Y por qué nos interesaba el Atlántico? Bueno, el Atlántico es uno de los momentos donde más tarde se introduce la agricultura y donde más tarde se introduce la ganadería. Aquí en verde aparece señalado la zona que a nosotros nos ha obsesionado durante un tiempo, que es básicamente porque todo el neolítico, todas las innovaciones de este nuevo periodo llegan más tarde a esta zona. Y además, en esta zona atlántica, peninsular, es bastante diversa, pero se caracteriza obviamente por la presencia del océano. Se caracteriza por ese paisaje oceánico que hace que el clima, la vegetación, sea bastante diferente a lo que ocurre en el resto de la península ibérica. Además, tiene algunos rasgos previos a la introducción de la agricultura y de la ganadería que lo hace, bueno, pues como un área que culturalmente parece que tiene algunas condiciones comunes, como es la aparición de los primeros cementerios, de los grupos de cazadores-recolectores, como son estas imágenes que les he puesto aquí, a veces muy, muy espectaculares, como es el caso de los cementerios portugueses, el caso de los cementerios en el Cantábrico, les he puesto un ejemplo de Asturias, y el caso de lo que pasa en el Atlántico francés, en este caso en la parte de Bretaña. Y además se caracteriza porque durante este periodo los grupos de cazadores-recolectores, si los comparamos con el Mediterráneo, que serían estos que comen mayoritariamente recursos terrestres, en el Atlántico estos grupos de cazadores-recolectores comen bastantes recursos marinos. De hecho, uno de los yacimientos característicos de estos momentos van a ser los famosos concheros, donde aparecen conchas y conchas y conchas y conchas y conchas descartadas, consumidas por estos grupos humanos y que, bueno, fueron una parte importante de su dieta. Entonces, todos los rasgos que se ven en estos últimos grupos de cazadores-recolectores inducen o nos inducen a pensar que había una cierta unidad cultural, quizá, social, que daba a toda esta zona atlántica, bueno, pues un cierto bagaje y mostraba una adaptación similar al medio. Entonces, nuestra pregunta de investigación fue desde siempre, bueno, si nosotros tenemos un contingente poblacional, tenemos unas poblaciones de cazadores-recolectores muy contundentes en el Mesolítico, ¿qué pasa, ¿no?, cuando llega la agricultura y la ganadería? ¿Y qué pasa, obviamente, cuando se introduce la tecnología cerámica?
Entonces, lo que nosotros queríamos ver, precisamente, es si esta zona de la península, y que acabó siendo europea, tenía diferencias en la cocina, en sus prácticas culinarias, en el rol cultural de esas manifestaciones culinarias con otras zonas geográficas del continente y cuáles eran los rasgos de estas actividades de cocina. Para ello empezamos un proyecto que empezó pequeño, acabó siendo un poco enorme, pero creo que nos sirvió mucho para pensar, mucho para descartar hipótesis, porque bastantes de las que planteaba al principio estaban mal. Entonces, esto siempre ayuda a crecer, porque, claro, te tienes que buscar otras. Entonces, lo que hicimos fue, dado que nuestra pregunta de investigación era qué consumía, cuál era el papel de esa cerámica, cuál es el rol social de esas prácticas culinarias en la fachada atlántica, lo que hicimos fue seleccionar la fachada atlántica peninsular y compararla con la fachada atlántica francesa y las Islas Británicas. A ver si veíamos alguna diferencia en esos patrones culinarios en lo que se estaba cocinando en esas vasijas. Para ello, seleccionamos cerámicas de Portugal, con una cronología aproximada de la mitad del sexto milenio, entre las que destacamos la selección de algunas cerámicas procedentes de depósitos de concheros, estaban embebidas en las conchas, y algunas cerámicas procedentes de otras cavidades, como puede ser la cueva de Caldeirao. Seleccionamos algunas del norte de la península ibérica, como es la cerámica de Covairós, las cerámicas de los Canes en Asturias, otras en Cantabria y otras en el País Vasco, y seleccionamos algunas cerámicas de la zona francesa, de la Normandía, especialmente de la zona de Normandía. Somos conscientes de que tenemos un vacío en esta parte media y es porque está muy mal documentado el neolítico inicial en esa zona, con lo cual es imposible conseguir muestras que estén bien contextualizadas. Porque obviamente como arqueólogos lo que nos interesa está muy bien proponer nuevas hipótesis, aplicar nuevos métodos, pero tenemos que tener una base muy robusta de datos, porque si no estamos asentando nuestra narrativa histórica, que es lo que pretendemos, a partir de datos que no se sostienen. Entonces, necesitamos tener los datos muy bien contextualizados, muy bien datados, y a partir de eso construimos. Tenemos que hacer arqueología o tenemos que hacer historia a partir de certezas lo más robustas posibles. Entonces, lo que hicimos básicamente fue seleccionar unos yacimientos, en este caso unos 24, integrarlos con los datos que ya había para las Islas Británicas e intentar ver una perspectiva suprarregional de todo lo que pasaba en la fachada atlántica europea. Sin ninguna duda, una de nuestras hipótesis de partida fue que en estas cerámicas seguramente viésemos pues unas prácticas culinarias mixtas, es decir, donde se cocinaba carne, se cocinaba pescado y se cocinaba leche. ¿Por qué? Pues suponíamos que esto era así porque todo el Atlántico está muy enfocado al mar. Entonces parecía una hipótesis lo más plausible posible. Sin embargo, bien es cierto que no hemos encontrado ni un solo resto de pescado en las cerámicas. Entonces, lo que estamos viendo, o lo que nosotros vimos en este estudio, les he puesto aquí un gráfico que solo quiero que se centren en esta parte roja, de aquí abajo, esa elipse roja, que son los recursos lácteos, es decir, la leche. Lo que nosotros vimos es que en el sur, en la zona sur de la fachada atlántica, que está representado por los yacimientos portugueses, esa elipse de ahí, prácticamente no se cocinaba con leche, no se cocinaba. En algún caso vimos una cerámica, pero no vimos una presencia masiva. Sin embargo, esos recursos lácteos aumentan hacia el norte. Esto es la región cantábrica, entendiendo como tal en sentido amplio, desde Galicia al Golfo de Vizcaya. Ven aquí que la presencia de recursos lácteos es impresionante en la fachada atlántica francesa, obviamente en Inglaterra es casi mayoritaria y en el norte del Reino Unido es casi a lo único que se orienta la cerámica. Como comparación, cogimos el Báltico, porque yo pensé que era una zona idónea de comparación, puesto que es una zona también costera. Entonces, yo me esperaba un patrón más parecido al del Báltico, con cerámicas con recursos marinos, cerámicas con recursos terrestres, recursos lácteos, una mayor diversidad. Sin embargo, lo que pudimos ver es que en el Atlántico europeo esto no pasa. Hay una correlación, sin ninguna duda, entre la zona geográfica y el uso de la cerámica, pero la cerámica, a pesar de ser una zona marítima, oceánica y volcada al mar, lo que están haciendo es cocinar
mayoritariamente recursos terrestres. Y entre esos recursos terrestres tiene una importancia fundamental los lácteos. La leche es un recurso fundamental, no tanto en el sur de la fachada, pero sí es fundamental a medida que vamos aumentando la latitud. Entonces, estas diferencias regionales en el uso de la cerámica obviamente se debían a algún factor e intentamos proponer alguna hipótesis de por qué esta importancia de los recursos lácteos en el Atlántico europeo. Sin ninguna duda, yo siempre lo señalo, y es que seguimos sin entender muy bien el por qué no se cocina los recursos marinos en las cerámicas, a pesar de que aparecen en los yacimientos. Hay restos de conchas en muchos de los yacimientos que hemos estudiado, pero estos recursos marinos, por lo que sea, no se están cocinando, lo cual quiere decir que lo que se cocina no es lo mismo que se come en el día a día, y nos está marcando claramente que las actividades de cocina tienen una selección o una elección cultural y social, porque no todo lo que se cocina es lo que aparece en los yacimientos. Entonces, este consumo mayoritario de recursos lácteos, que vuelve a ser esto que les he señalado aquí, nosotros propusimos que se podía deber, o propusimos distintas teorías, distintas hipótesis. Sin ninguna duda, la única diferencia que nosotros veíamos es esa mayor presencia o menor presencia de la leche. De la leche, que he de decirles que no podemos diferenciar, por eso digo siempre producto lácteo y no leche, porque nosotros no podemos diferenciar entre leche, queso, yogur, requesón, mantequilla. Y no podemos diferenciarlo porque el queso, la mantequilla son productos fermentados. Y la identificación de productos fermentados es bastante difícil, puesto que ya los lípidos están sometidos a una degradación por el tiempo. Entonces, es difícil diferenciar entre la degradación por el tiempo y la fermentación intencional. Esto quiere decir que productos como la mantequilla, el queso, la cerveza, el vino, son muy difíciles de identificar. Obviamente estamos todos como locos buscándolos, porque obviamente esto es un filón, sobre todo de financiación para seguir las investigaciones, pero ahora mismo no podemos decir la cerveza más antigua del mundo es, siguiendo los famosos criterios que no deberíamos utilizar en divulgación, o el primer vino del mundo es. Eso ahora mismo no se puede decir a partir de estos análisis. Pero lo que sí vimos fueron estos productos lácteos. Entonces, estos productos lácteos, ¿cuáles son las razones de esta diferencia? Bueno, nosotros veíamos una diferencia clara, y la primera está en los estudios arqueozoológicos. Cuando comparamos lo que pasaba en nuestras cerámicas con los restos de animales que aparecían en los yacimientos, vimos que en la península ibérica, tanto en Portugal como en la zona norte, quitando Cobairos, que no tiene material orgánico, lo que veíamos básicamente es que la cabaña ganadera son ovicaprinos, oveja y cabra. Sin embargo, en la zona francesa y en la zona británica, la cabaña ganadera son fundamentalmente vacas. Esto está relacionado, sin ninguna duda, con los dos procesos de neolítico, uno por el interior y otro mucho más costero, animales más grandes frente a animales más pequeños. Y nos está reflejando que obviamente se está gestionando de forma diferente la ganadería. No es lo mismo una ganadería del sur que una ganadería del norte. Pero en los dos casos está presente, en mayor o menor medida, esa explotación de los productos lácteos, con lo cual la leche que nosotros consumimos no es la misma que se consume en el norte de Europa. Y una de las hipótesis que a nosotros se nos ocurría fue esta, que los productos lácteos, la leche y otros productos, tienen importantes beneficios nutricionales, y todos los que vivimos o hemos vivido en el norte europeo sabemos que necesitamos tomar más grasas y que necesitamos más vitamina D. Tal es así que generalmente la tomamos de bote. Entonces, el consumo de esta leche o el mayor consumo de recursos lácteos en prehistoria podría estar vinculado a esa necesidad de las poblaciones humanas de tener un mayor aporte de grasas y un mayor aporte de vitamina D en las latitudes más septentrionales. Además, obviamente, esto está relacionado con el factor de exposición solar. Hay menos sol en las latitudes septentrionales, con lo cual necesitamos ese mayor consumo de grasas y vitamina D. Y además, esto nos está llevando, no sabemos muy bien todavía dónde, pero esta diferencia en el consumo de productos lácteos nos llevó a plantear el cómo se están consumiendo, puesto que esas poblaciones en Europa, en estos momentos, eran intolerantes a la lactosa. Es decir, son poblaciones que no pueden consumir este recurso,
que lo están explotando, lo están cocinando, lo están consumiendo y no son tolerantes genéticamente a su consumo. Con lo cual, esta diferencia, o una de las preguntas que nosotros nos hacíamos, es si esta diferencia durante la prehistoria tiene influencia en la intolerancia a la lactosa de las poblaciones europeas actuales. Porque si esto fuese así, es verdad que necesitamos ampliar la muestra, el estudio diacrónico, que estamos trabajando en ello, necesitamos tener más datos, pero es verdad que es una hipótesis interesante. Si esto es así, obviamente podríamos llegar a entender cómo se produjo esa mutación para permitirnos el consumo de esos recursos que en algunas latitudes, especialmente en las septentrionales, son especialmente relevantes, porque hay algunos factores, como la vitamina D, que ellos no tienen de forma natural. Entonces, bueno, finalmente vimos que, aunque nuestra hipótesis de partida no era cierta, porque no hay recursos marinos, sí que vimos que, bueno, tiene un cierto valor que además nos puede contribuir a entender un problema tan de nuestra actualidad diaria, de nuestra vida diaria, como es el problema de la intolerancia a la lactosa. Si bien es cierto, obviamente, que no todos los autores están de acuerdo con esto, que hemos tenido bastantes réplicas, pero bueno, mientras nuestras discusiones sean en Nature, no vamos mal. La última que hemos recibido es esta del 2022, del año pasado, en los que otros autores, también basándose en un estudio muy amplio de recipientes cerámicos europeos, ellos sostienen que el consumo de estos recursos lácteos no solo se debe por esa tolerancia e intolerancia a la lactosa de las poblaciones europeas, sino que también se ve influenciado por esos episodios de hambruna o por otros aspectos que pueden ser, que pueden tener otras consecuencias benignas de ese consumo de la leche. Si bien es cierto que en las poblaciones del Neolítico inicial, los escasos enterramientos que se disponen en el registro europeo no muestran ese estrés alimenticio, es decir, no muestran que haya esa necesidad de alimento. Además, el hecho de que sea tan mayoritario en algunos contextos frente a otros hace pensar más en una respuesta cultural o social que en una respuesta de mera adaptación por falta de alimento, ¿no? Pero bueno, esto es algo que tendremos que discutir y que veremos. Y por último, me gustaría acabar esta intervención resaltando algunos aspectos. Yo soy muy crítica con el método, soy muy crítica con casi todo, especialmente con lo que yo hago, pero también hay que destacar algunas virtudes. Y es que una de las virtudes es que nos permiten identificar cosas o elementos que de otra manera no podemos identificar en el registro arqueológico y que sin ninguna duda tienen muchísimo valor para la sociedad actual. Y uno de ellos es esta elaboración del primer mapa paleoecológico de la distribución de la abeja durante el Holoceno, que actualmente es un problema porque está desapareciendo, es una especie en peligro de extinción, y intentar buscarla o intentar establecer cómo evoluciona a lo largo de la prehistoria creo que puede contribuir bastante a la discusión actual de cómo proteger algunas especies, como es el caso de la abeja en nuestra sociedad actual. Entonces, para acabar, me gustaría resaltar algunas ideas, como que obviamente la cerámica se relaciona mayoritariamente con ese procesado de la carne, a pesar de que tenemos que ser conscientes que hay una sobrerepresentación de este tipo de alimentos. Esa mayor presencia de productos lácteos en el norte peninsular y en el norte de Europa, que se ven algunas tradiciones que nosotros tenemos muy bien arraigadas, como es la elaboración de los quesos, y que esta expansión de la cerámica en la península ibérica está relacionada en todos los casos con la expansión de la agricultura y de la ganadería. No hemos analizado ningún recipiente que nos permita hablar de cerámicas entre cazadores-recolectores, recursos marinos. Ese tipo de discurso no lo podemos elaborar con los datos que tenemos actualmente. Y esto nos lleva a dónde empiezan o cuándo se inician tradiciones que vemos en momentos muy antiguos de la prehistoria. Parece que no se producen a inicios del Holoceno, pero se retoman, porque actualmente son recursos con muchísimo valor, pero que lo tenemos muy mal representado en el registro en estos momentos del Neolítico. Esta cerámica, a partir hace unos 6.000 años, no está relacionada para nada con estos recursos marinos, que sin ninguna duda, posiblemente en momentos posteriores de la prehistoria e incluso en época histórica, empiezan a adquirir de nuevo una gran importancia, porque para nosotros es un valor cultural y gastronómico, sin ninguna duda, de primer orden. Con todo esto quiero acabar y muchas gracias por la atención.